Buenos días, familia. Qué gusto estar aquí con todos ustedes en esta noche de lunes, que por la mañana estaban durmiendo casi todo el mundo, entendible, muchas reuniones familiares, muchos buñuelos, muchos ajiacos, muchas natillas, muchos tamales. Y entonces, después de esas opíparas cenas, pues seguramente por la mañana solamente un puñado de valientes estaba despertándose juicioso a las 5 de la mañana. Un gusto de estar con ustedes. Les recomiendo a todos escuchar la palabra de la mañana. Es corta, pero es muy importante. No es solamente porque hoy sea el primer día de los últimos 7 días del año, del conteo regresivo, sino que particularmente, puntualmente, es importante que la escuches. Entonces, bueno, hoy tenemos un personaje fantástico. Para los más antiguos será más fantástico. Para los nuevos, presten atención y van entendiendo por qué. Un poquito. No podemos traducir todo, pero es alguien muy, muy especial. Está con nosotros esta noche la doctora Diana Elizabeth Yepes Piedra. O sea, para todos los amigos, Dianita Yepes, una niña que vimos prácticamente nacer, crecer en medio de nosotros, hija de nuestra amada líder y ministro en muchos momentos de la existencia, Elizabeth Piedra, sobrina de Nancy Piedra, etcétera, etcétera. O sea, ese linaje, o sea, somos como familia, también somos como primos, porque yo soy Peña y ella es Piedra, o sea, más o menos también. Entonces, Dianita Yepes, que nació y tiene su ciudadanía ecuatoriana por nacimiento, nació en Ecuador y vive en Ecuador, se casó en Ecuador, estableció su hogar en Ecuador, se hizo profesional del derecho en Ecuador, es abogada y así funge. Y aquí está con nosotros esta noche para contarnos un poquito de una vida bendecida y prosperada integralmente y los sencillos cómo para que nos pueda servir, porque si no estaríamos simplemente hablando de chismes de familia. Pero eso no es lo interesante. Lo interesante es cómo podemos aplicar en nuestra vida los sencillos como. Nuestra amada Elizabeth, muy buenas noches, bienvenida a este programa. Muchas gracias, hermano Alfredo, muy buenas noches a todos. Qué alegría poder estar en esta noche compartiendo con ustedes un poquito de mi experiencia de vida, un poquito de lo que el Señor me ha permitido vivir en mis cortos años de vida, pero sé que es algo que nos puede servir para todos. Muy bien, sí señora. Bueno, Dianita tiene esos cortos años de vida, sí es prácticamente es de los jóvenes que hay en la iglesia, pero tiene 15 años de casada, tiene 35 años de edad y a los 20 años ya era la señora de nuestro querido Edwin Rosas, ingeniero de sistemas ecuatoriano, que ustedes lo han podido conocer y ver en congresos. Siempre ellos se desplazan a todas las reuniones, inclusive tal vez la última vez sería la Noche Blanca, me imagino que estuvieron, claro. Sí, señor. También estuvimos en la Noche Blanca y el 24 de septiembre.
Claro, aquí en San Paul, donde tuvimos la reunión de la Pascua a orillas del Mediterráneo, claro, ellos se desplazan, donde hay reunión, ahí están. Estas columnas maravillosas de las cuales pues hoy vamos a presentar, no vamos a presentar la pareja ministerial ni el testimonio de pareja, que es muy hermoso, ambas cosas, sino en cabeza de Diana, que tiene un linaje y una genealogía impresionante. El abuelito afectivo de ella era nuestro amado Roberto Mosquera, nuestro amado hermano de Popayán, que falleció en unos días, cumple 24 años de haber fallecido. Ella era consentida por él, siempre la alzaba de niña en las reuniones y ella le decía abuelito. Bueno, ese era su abuelito. Pero su madre espiritual era la hija de la hermana Sofía, Emma Orjuela. Entonces, ahí está esa semilla y ese fruto. Emita se nos fue ya 24 años prácticamente en unos días, pero aquí está Dianita. Y Dianita jugaba con una niña un poquitico más pequeñita que ella, que era Karen, que también murió cuando murió Roberto, murió Emma, murió Karen. Era su abuelito, su madre espiritual y su amiga compañera de juegos. Cuando todos estábamos de luto, el 7 de enero del año 2000, con ese accidente funesto, pues Diana Yepes estaba muy niña, desde hace 24 años, tenía 11 añitos, ni siquiera se había presentado al Señor y había perdido a su abuelito afectivo, a su madre espiritual y a su amiguita compañera de juegos. Empezó la vida de luto. Muy bien, entonces Dianita, cuéntanos, tú me decías por fuera de micrófonos que tu vida ha sido una bendición y el resultado de un caminar con el Señor donde sientes que ha sido prosperada integralmente. Dilúyenos esto, pártenoslo en pedacitos, ¿cómo podemos digerir esa expresión? Bueno, hermano, solo una pequeña aclaración y es que Emma era, digamos, mi abuela espiritual, porque mi mamá espiritual es mi madre Elizabeth Piedra, entonces ella es realmente... Discúlpame, Ajá. claro. Emma fue la madre espiritual de Elizabeth Piedra, nada menos, pues, o sea, ahí viene todo el linaje y toda la semilla, y Elizabeth Piedra es la madre espiritual de muchas personas, entre las cuales está Nancy Piedra y bueno, etcétera, y su hija amada que está aquí. Correcto, gracias por la corrección. Todavía más profunda la raíz claro, Emma no estaba evangelizando niños, sino adultos. A Elizabeth Piedra, esa es la hija de Emma Orjuela. O sea, Elizabeth Piedra es nieta de la hermana Sofía Bernal de Orjuela. O sea que somos familia por todos lados. Bendito el Señor. Gracias por la observación. Adelante, entonces, continúa. Bueno, hermano, como detrás de cámaras comentábamos, definitivamente mi vida siempre ha sido, o sea, yo digo que es diferente. Si yo me comparo con personas de mi misma edad, me puedo dar cuenta de las diferencias y definitivamente la diferencia es una y es el Señor. El Señor siempre ha estado presente en todos mis caminos. Desde pequeña, no nací en la iglesia como tal, pero sí crecí, mi juventud, todo fue dedicado al Señor desde un principio. Entonces, ¿qué te puedo contar? Desde pequeña, cuando era pequeña estaba estudiando en un colegio técnico en la ciudad de Bogotá que se llamaba Manuela Beltrán.
Entonces, ahí me gradué como contadora y secretaria contable. Eso me permitió que entrara en Bogotá a la Defensoría del Pueblo. A mis 17 años estaba trabajando ahí como secretaria de la Secretaría del Defensor del Pueblo, que era abogada. Entonces, desde muy pequeña siempre me gustó el derecho y me fui metiendo un poquito en este maravilloso mundo. Entonces, cuando mi mamá recibió la palabra de que nosotros vengamos al Ecuador nuevamente, porque pues yo nací aquí, yo dije sí. Mi mamá fue enviada por el Señor y pues por ende yo soy menor de edad y yo también estoy detrás de mi mamá. Entonces es así como tomamos la decisión de venir al Ecuador junto con mi papá. Mi papá después vino. Luz Dari Ramírez ya se encontraba aquí. Entonces ahí empezamos, digamos, una aventura, porque cambiar de país es una aventura, pero es algo que si lo haces correctamente, si lo haces como debe ser, todo va prosperando. Así Entonces, es. claro, yo salí de Colombia sin terminar mi bachillerato. Normalmente todos me decían que me quedara, pero yo dije no. O sea, si mi mamá se va, yo me voy con ella. O sea, yo voy a apoyar en lo que pueda. ¿Y tú Entonces, terminaste tu bachillerato en Ecuador? sí, señor, yo terminé mi bachillerato en Ecuador. Como yo tenía la ciudadanía ecuatoriana, entonces cumplí justo la mayoría de edad, entonces yo podía trabajar, a diferencia de mi mamá y de mi papá, que ellos todavía no habían sacado su ciudadanía. Entonces yo comencé a trabajar mientras estudiaba, terminaba mi bachillerato, también trabajaba. Entonces desde temprana edad trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. El Señor siempre ha sido bueno conmigo y a todos los trabajos que yo he entrado, todos me han dado permiso para mis estudios. Siempre a todos los demás les decían algo, pero conmigo hacían las excepciones. Digamos que Una siempre ha sido pregunta. la... ¿Sí? Mm, Entraste a trabajar a los 17 años en la Defensoría en Colombia Sí, señor. y trabajando desde tan temprana edad, tan jovencita, con lo que tú devengabas, ayudabas a la casa. Sí, sí, señor. Siempre he apoyado en la casa. Es para que vayan, yo pregunto, yo conozco, pero pregunto para que quede registro de que vayan ustedes trazando el perfil de las calidades humanas de la persona que está hablando delante de todos nosotros. Que si no fuera alguien grande en el Señor, pues no tendríamos de dónde sacar enseñanza, pero es una mina de diamantes. Espero que en esta noche les vaya bien a todos y cada uno salga con muchos en el bolsillo de lo que van a recibir y estén recibiendo. Gracias, Dianita. Y entonces estás a los 18 años trabajando ahora en Ecuador, tus padres no pueden trabajar, entonces obviamente tú estás ayudando completamente en la casa. Sí, sí, señor. Pues como te decía, yo tenía la nacionalidad, entonces era más fácil para mí conseguir empleo. Ya luego mi mami pudo conseguir un empleo, entonces ya estábamos más estables económicamente por ese lado. Eh, Vino la hermana Nora en ese momento y nos dijo que el punto de inicio debería ser más que Quito, Guayaquil. Entonces, en ese momento nos desplazamos, bueno, mi mamá, Luz Dari y mi papá se desplazaron a Guayaquil. Yo como estaba estudiando, pues no podía Te desplazarme en ese momento. quedaste en Quito. Sí, señor, yo me quedé en Quito y en ese momento fue que conocí a mi esposo en el trabajo donde estaba. Entonces ahí comenzamos a, a dialogar, porque era un diálogo lo que teníamos nosotros. Yo siempre le fui muy clara a mi esposo y le dije que si no caminaba con el Señor, no podíamos tener una relación. Entonces, su primera reacción cuando yo le hablé del Señor fue, a mí no me hables de Dios, o sea, Dios, yo por una mujer no me voy a cambiar de religión, así me dijo. Y yo le dije, pero no se trata de una religión, se trata de seguir al Señor, o sea, es un camino de vida, no es una religión.
y de ahí cortamos lazos en ese momento, estuvo 15 días sin hablarme y luego regresó a decirme, bueno, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿cómo tengo que caminar? ¿Cómo tengo que vestir? ¿Qué tengo que decir? Y le dije, no, así no funciona. Y comenzamos a hablar en ese momento. No teníamos ninguna relación, éramos simplemente amigos, porque pues yo sabía que eh, siempre tuve en mi mente que el Señor me daría la persona correcta en el momento que tiene que ser. O sea, no me pensaba adelantar, no pensaba meterme con cualquiera, digámoslo así. No, no estaba dentro de mis planes ni siquiera casarme. O sea, yo no tenía eso planeado. Mis planes siempre eran otros. Era mi casa, la iglesia y yo como tal, mis estudios. O sea, eso eran mis prioridades. Nunca mi prioridad fueron los novios ni las relaciones. Y siendo tú tan jovencita, ¿tuviste rechazo o prevenciones en la familia y alguna ayuda dentro de la iglesia para esa relación? Sí, señor, tuve una gran ayuda. Si no hubiera sido por ella, hubiera sido muy difícil. La hermana Nora fue la que intervino con mis papás, porque pues mi esposo y yo ya habíamos conversado un poquito de que queríamos desposarnos, o sea, que sí queríamos terminar en el matrimonio. Pero claro, eran 19 años contra 20, 27, 26 en ese momento, 27. Entonces era como que la diferencia de edad y que yo era muy chiquita. Entonces, la hermana Nora vio futuro en nosotros y ella fue la que intervino con mis papás y le dijo a mi mamá para que si nos daba permiso para desposarnos a miras de un matrimonio, por supuesto. Entonces, si no hubiera sido por ese ángel que el Señor puso en nuestro camino, hubiera sido muy complicado casarme a esa edad. Claro, claro, porque es que cuando una persona es menor, las diferencias de edad son muy grandes. A medida que crece, las diferencias pues prácticamente desaparecen. O sea, una persona de 50 con una de 60, pues es lo mismo. En cambio, una niña de 5 con un joven de 15, pues ya sería como una pederastia, ¿ves? Y son los mismos 10 años. Entonces, claro, a medida que crecen los años, ya si la señorita tiene 55 y el caballero 65, es la misma cosa. ¿Y qué pasó con los 10? Ya se diluyeron. Entonces, estaban nerviosos los padres, pero bueno, ahí tuvo esa hada madrina que fue la hermana Nora, y tengo entendido que ella fue la que las desposó. Sí, señor. Ella nos desposó en Guayaquil un 18 de junio del 2008, 2007, perdón, nos desposó. Y ustedes esperaron juiciositos el año. Un año, sí, señor. Un año, juiciositos. Fuimos planificando, obviamente, para casarnos, como Pero yo vivía en Guayaquil. aclarémosle al público qué es planificando. Si están Ok, desposados, ¿qué planificaban? estábamos planificando comprar las cosas de la casa, Eso, hicimos lo que ahorros. estamos aclarando es esto. El desposorio implica no relaciones sexuales durante ese tiempo. Entonces, algunos pensarán, pero ¿cómo desposados y planificando? Se entiende la planificación familiar, hablando de matrimonios, desposorios, pues una metodología de control natal. Eso es todo, pero no, ustedes estuvieron, no se comieron la lonchera, sino hasta que sonó la campana del recreo. Sí, señor, tal cual. Bueno, sí. Estamos hablando en sentido figurado. ¿Cuál campana? Yo no la oí. Sí, hasta que llegó el matrimonio, etcétera, etcétera. Sí, señor. Muy bien. Y entonces, sigamos. Entonces, bueno, cuando me casé a los 20 años, un 5 de julio del 2008, ahí fue que contraje matrimonio y vinimos a vivir a la ciudad de Quito, porque en ese momento pues yo vivía en Guayaquil y él vivía en Quito. Estábamos separados por un poquito la distancia. Entonces ahí empecé, obviamente
nuestra meta siempre fue que yo estudiara, no era solo el matrimonio para estar juntos, sino que teníamos propósitos. Entonces, el propósito de él era apoyarme, no limitarme como la mayoría cree que te casas y se acabó el mundo. No, realmente no es así. Entonces, él trabajaba y yo estaba estudiando. Entonces, el primer semestre de la universidad entré a estudiar Derecho, pero la economía no nos daba. Entonces, ya luego conseguí un trabajo de medio tiempo en el segundo semestre y aún así nos faltaba un poquito porque pues la universidad no es económica. Entonces lo que hicimos fue ya me cambié de una universidad y empecé a trabajar a tiempo completo. Entonces yo trabajaba mis 8 horas normales diarias y en las noches tenía mis clases. Hasta los sábados también tenía clases. Muy Entonces bien. así. Tenemos que entonces tu esposo, Edwin Rosas, es un hombre, es un profesional, adicionalmente es inteligente y es espiritual. Entonces, no opacó ni le cortó las alas a su esposa, sino que tú desde niña habías querido ser abogada y lo que hizo fue apoyarte hasta donde pudo. No alcanzaba el dinero, entonces te tocó también trabajar para ayudar, pero no hubo impedimento para que pudieras realizar tus estudios durante los 5 años siguientes, que pues terminaste en una de las mejores universidades de tu país. Sí, señor. Sino que esa terminada de la universidad fue un poquito. Vamos a, se nos va pasando el tiempo, no nos podemos contar cada examen y cada parcial y cada profesor y cada materia. Sería interesantísimo, pero vamos avanzando más. Eh, Preséntanos entonces el cuadro de tu vida prosperada integralmente. ¿Cómo es? Bueno, Llegas una niña a la iglesia, creces, viajas al Ecuador, te, jovencita, te haces bachiller allá, conoces un buen hombre, te casas, ahí vamos, te haces profesional. ok. Bueno, en la parte laboral, empecé a trabajar en un estudio jurídico como asistente y recepcionista. Se abrió mientras las eras, plazas de empleo mientras mientras era era, estudiante. Sí, señor, mientras era estudiante. sí, trata de que hablemos los dos. Trata, ¿sí? Sí, señor. Bien, porque si no, pues pasamos un video tuyo y va de corrido, pero si salimos los dos, es que vamos a hablar así como en limpia parabrisas, pliquiti plaqueta, pliquiti plac. Entonces yo pregunto, tú contestas, yo pregunto, tú contestas, yo pregunto, tú contestas. ¿Sí? Ok, sí, señor. Bien. Y entonces, Y entonces se abrieron plazas, una plaza para ser abogada mientras yo era estudiante y logré obtener esa plaza dentro del estudio jurídico. Obviamente mi nivel económico también subió, se duplicó, digámoslo así. Cuando logré graduarme, mi nivel económico se triplicó, cuatriplicó simplemente por haber obtenido mi título académico, porque seguía haciendo lo mismo. Luego, sí, luego después de eso estuve trabajando en ese estudio jurídico 9 años, un poquito más de 9 años. Eh, en el pero 2019, ya no como asistente, sino como abogada y como socia además. sí, actualmente soy socia de ese estudio jurídico. Claro. Eh, durante la pandemia tomé otro cargo. Justo antes de que empezara la pandemia, me ofrecieron un mejor cargo en otro estudio jurídico mucho más grande. Entonces yo acepté ese cargo. Eh, Gracias al Señor tuve muchísimo trabajo durante los meses que la mayoría de personas no pudieron salir. Yo estuve todo el tiempo trabajando 13 horas, 12 horas al día. Y cuando terminó la pandemia, el año 2021, digámoslo así,
recuerdo que tú traías una palabra de que hagamos cosas diferentes, entonces decidí ser independiente. Me lancé al ruedo para ser independiente. Excelente. ¿Y cómo te ha ido en tu condición de independiente? Muy bien, gracias al Señor. Todavía sé que me faltan muchas cosas por hacer, pero el Señor me ha proveído de clientes. Entonces, un cliente llama a otro cliente, normalmente es así en nuestra profesión. Tengo empresas, tengo ONGs, digamos que mi campo de especialidad es derecho laboral, derecho empresarial y las ONGs. Entonces, tengo algunos clientes interesantes, gracias a lo que el Señor me ha permitido hacer. Bueno, también tengo, recuerdo que a mí no me gustaba manejar, nunca me gustó manejar. Mi esposo siempre me decía, es importante que sepas manejar, es importante que sepas manejar, pero yo le tenía recelo y decía, no, no, es que no, no me agrada mucho manejar. Que Sin por favor, embargo, que por favor Edwin Rosas hable con Pedro Villarreal y con Nemesio Dávila. ok, hermano, ya le digo. Entonces, dije en el 2000, porque en los 2020 dije, no puedo seguir con estos temores, no, no puedo seguir actuando de la misma forma. Toda la palabra que nos traías de día y de noche me impulsaba, entonces dije, este es el momento. Si no lo hago ahorita, creo que voy a perder lo que estoy teniendo. Entonces me metí en un curso, porque siempre tenía una excusa para no hacerlo. El curso era virtual, luego las clases eran presenciales de manejo, hasta que lo logré. Una vez que cogí un carro, dije, esto ha sido fácil, no era como yo pensaba. Entonces me quité todos esos esquemas que tenía de que qué difícil, qué complicado, qué feo tener carros al lado. Y ahorita pues ya manejo mi propio vehículo. Compramos justo cuando ya aprendí a manejar, compramos un carro para mí, porque pues mi esposo siempre maneja el pichidilo que tenemos. Entonces compramos un modelo del año y con ese yo manejo. Muy bien. También tiene que hablar Edwin con Luis Laguna. Y bueno, y tal vez haya alguna lista más larga de machistas que tienen a la mujer convencida de que le da susto, de que le duele el brazo, de que le duele el ojo, de que le falta práctica y llevan 50 años de casados y todavía no manejan sus amadas esposas. Muy bien. Entonces, Dianita, adelantándonos un poquito, tu esposo va para gerente de su firma. Ustedes tienen una cuenta de ahorros que quieren comprar su casa mm, en en este año. Tienen una cuenta de ahorros donde han venido capitalizando. Mm, Son un matrimonio joven, son columnas de testimonio en el Ecuador, son, son luminares, son faros, alumbran, irradian. Siempre esa sonrisa que ustedes ven ahí en cámara, siempre, no es, porque está en cámara, no, yo conozco a Dianita pues desde niña y esa sonrisa es, ha sido y será. Es el resultado, la expresión de una armonía interna, de que su alma ha sido prosperada. No es solamente que tenga para comprar su casa, que tenga su profesión, que, que esté mm, ejerciendo ya independiente, no tiene que cumplir horarios. Ella es su propio jefe, su propio manager, sino que su excelencia de vida se ganó una beca para estudiar coreano, creo que empieza en el año 2024, si es correcto, Sí, señor, en enero. pero en enero, o sea, ya. Y en el 2022 también se ganó una beca como Community Manager. O sea, siempre la excelencia académica, que también la tuvo en el derecho.
O sea, no es el resultado de la casualidad que Dios dijo, vamos a bendecir, a ver, pin 1, pin 2, pin 3, pin 8. Cayó en Ecuador la bendición. No, no, es que hay diligencia, hay amabilidad, hay cariño, hay dulzura, hay suavidad, hay limpieza, hay armonía, hay orden. Entonces, pues, ¿cómo no? Entonces, quiero felicitar aquí públicamente a la familia toda. A Elizabeth, pues el árbol se conoce por sus frutos y qué bonito cuando presentamos a nuestro querido Diego Peña, pues cómo honraba a su madre. Pues aquí, tenemos, Dianita, un poco de fotos y tú me las enviaste, ¿verdad? Sí, señor, cuando mi mami estuvo aquí. Muy bien, entonces, a continuación de este programa, no, ya mismo, ya las vamos a ir poniendo aquí, ahí las van a ver ustedes, no a continuación al final, sino ahí está, mira, esa es Elizabeth Piedra, esa que ustedes están viendo ahí, esa es Dianita, ahí tienen ustedes a Edwin. Bueno, ahí hay unas fotos, unos están aquí, están de luna de miel en París, están paseando. ¿Dónde más estuvieron? En Venecia, En Venecia, en en Roma, Roma, en en París, en Barcelona, Madrid, uh-huh, y en Barcelona. Madrid, en Roma, en Barcelona. Bueno, maravilloso. Su luna de miel en Europa. Pero y aquí tenemos unas en las playas ecuatorianas. Ahí está, ese es Edwin, esa es Elizabeth Piedra. Muy bien. Y esa es la familia, la Sagrada Familia. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta es otra que ha sido bendecida. Qué hermoso. Muchas gracias, mi querida doctora, por regalarnos el poder entrar a tu vida, a tu hogar, a tu familia, a tu intimidad, conocer algo de lo mucho que Dios ha hecho en tu vida y seguramente continuará haciendo de aquí en adelante. Dinos las palabras con las que quieras aconsejar a tus hermanos y amigos, que estamos atentos a lo que nos digas. Bueno, pues lo que les diría sería que se dejen guiar por el Espíritu. El Espíritu siempre habla, simplemente hay que saberlo escuchar. Y pues que el Señor abre muchas puertas y es nuestra decisión cruzarlas o no. Es eso. Si nos quedamos quietos, pues no hacemos nada. ¿Tu diagnóstico sobre la virtualidad ha sido bendición o es como un castigo del cielo? Es una bendición total, definitivamente poder encontrarnos de mañana y de noche todos los días es algo que no tiene precio, como dirían por ahí, pero además que podemos llegar a diferentes lugares. Yo tengo hermanos que se reúnen en Brasil, en Perú, en Bolivia, en Argentina, que normalmente no se podrían haber reunido porque estábamos aquí nosotros en Quito como tal. Entonces es algo maravilloso que nos pasó. Muy bien. Esta ya es una reflexión para los que todavía están así, con la visión municipal de la obra. Entonces, ¿cómo puede una joven tener sus ovejas en Brasil, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en todas partes, simultáneamente, sin descuidar su hogar y su profesión? Sencillo, lo estamos haciendo. Pues, Diana Elizabeth Yepes Piedra, gratitud inmensa, admiración total. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Despide tú el programa. Muchas gracias a ti, hermano, por haberme invitado. Muchas gracias a todos por escuchar y que tengan una feliz noche.